Hola iglesia, vamos a prepararnos para alabar a Dios donde te encuentras. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá
se postra, que no se conforman al mundo y su placer. Un pueblo de vida consagrada y un corazón que busca tu gloria conocer. Un pueblo que cree en tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. Un pueblo firmes en la roca, que tu verdad proclama con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Oh, 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 oh. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran y por el evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón. Hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón. Hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Oh, 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 oh. Buenas noches, hermanos. Estamos contentos de encontrarnos otra vez y poder ver en la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros y que Él fortalezca nuestro ser, nos motive también, en este caso, a dar testimonio acerca de aquel que nos ha salvado,
Jesucristo. Tengamos un tiempo de oración, oramos. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, que tú nos hayas llamado a la salvación, Padre. Gracias por redimirnos, gracias por hacerlo en la persona de Jesucristo, quien ha muerto por nuestros pecados, quien nos ha limpiado con su sangre preciosa para conducirnos a ti, Padre. Gracias te damos. En esta noche oramos que tu Espíritu sea quien nos enseñe, quien nos dé entendimiento, quien traiga luz al conocimiento tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un hombre piadoso realmente da testimonio o testifica de aquel que lo ha salvado, Jesucristo. Cuando vemos el texto de Juan capítulo 1, verso 35 hasta el 42, encontramos el encuentro de Jesús con los discípulos de Juan, y que estos discípulos le siguen a Jesús y dan testimonio de él a sus hermanos, a sus familiares, aquellos de su entorno, y lo conducen a Jesús, lo presentan a Jesús y encuentran también a aquel que sus corazones anhelaban, su Salvador. Dice así el verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Bien, cuando hablamos de testificar, no pensamos en una persona que tiene cualidades para el liderazgo, facilidad de palabras, un gran conocimiento de las Escrituras, que conduce un ministerio, que es carismático, que ha obtenido un doctorado, que es una persona influyente, sino un creyente común y corriente, alguien que ha creído en Jesús, el cual vino a este mundo para morir por el pecador, y que resucitó porque era imposible que la muerte lo retenga. Alguien que da testimonio a las personas de su entorno que Jesús es el Cristo. En la Biblia encontramos el caso de la mujer samaritana, donde muchos creyeron en que Jesús era el Cristo por las palabras de ella. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
En el verso 40 de Juan capítulo 4 nos dice: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Todos podemos y debemos de dar testimonio de Jesús, empezando con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, con aquellos del mercado, con todos los que forman nuestro entorno. En Marcos capítulo 5 vemos cómo Jesús sanó a un endemoniado y aquel quiso quedarse con Jesús. Sin embargo, no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios ha extendido ciertamente su gracia hacia nosotros y quiere que seamos instrumento para que otros tengan la esperanza que nosotros tenemos. Vemos en las Escrituras lo que dice de Andrés, quien fue uno de los primeros discípulos del Señor. Veamos entonces, Andrés digno de imitar. Andrés es uno de los primeros discípulos de Jesús, a quien podemos imitar. ¿Qué imitamos de Andrés? Andrés es alguien que conoce a Jesús. Dice el relato bíblico que cuando Andrés escuchó de parte de Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús como el Cordero de Dios, fue impactado y se quedó aquel día. Conversó con Jesús. Estuvo seguro de que Él era el Cristo. Podemos imaginarnos esa conversación. Jesús hablándole a Andrés. No tenemos la descripción, no tenemos escrito ese relato, pero podemos imaginarnos esa conversación, de tal manera que Andrés creyó que Jesús era el Cristo, tal vez haciéndole un recorrido por los escritos del Antiguo Testamento, mencionando al Mesías, mencionando o dándole pruebas de que Él era el Mesías, el Cristo, el anhelado, el esperado, la esperanza del pueblo de Israel. Andrés, cuando conoce a Jesús, sabe que tal conocimiento debía de difundirse, debía de darse testimonio de esa conversación acerca de Jesús. Toda persona debería saber que Jesús era el Cristo. Cuando el conocimiento de Jesús es directo y personal, como en este caso, nos dice que Andrés se quedó con Jesús, que Andrés posiblemente conversa con Jesús, que es un conocimiento directo, un conocimiento personal. Y eso trae como algo natural,
el que Andrés hable a los demás. Realmente no necesitaba de otros argumentos, ¿sí? No necesitaba aprender ciertos argumentos, o realizar ciertos razonamientos respecto a la persona de Jesús, ¿sí? Algo más que encontramos respecto a Andrés es que él da testimonio de Jesús. Lo primero nos dice el relato que hemos leído, que fue a buscar a su hermano Pedro, a quien le dijo: hemos hallado al Cristo, ¿sí? Y Pedro realmente creyó en Jesús, aunque muchos en este tiempo rechacen a Jesús. Hay otros que lo aceptan, hay otros que creen, hay otros que depositan su fe en el Cristo, que Él ha muerto por sus pecados, que Él es el que los puede hacer aceptos al Padre. Algo más que encontramos en la vida de Andrés. En Juan 10, 40 al 42. Podemos verlo. Juan 10, 40 al 42. Dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí. Leemos en Juan, o algo que podemos aprender también respecto a Andrés, lo encontramos en Juan, capítulo 1. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Nos dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Andrés era hermano de Simón. Algo que encontramos aquí es la generosidad de Andrés, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Nos dice que halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y algo que encontramos aquí dice: le trajo a Jesús. Y lo condujo a Jesús, lo llevó a Jesús, para que Simón también crea que Jesús es el Cristo. Y así fue efectivamente. Pero Andrés es conocido como el hermano de Pedro. Nunca es a la inversa. Siempre los relatos bíblicos dan a conocer a Andrés como el hermano de Pedro, ¿sí? Algo que encontramos también es cuando se dan los nombres de los 12 apóstoles.
primero dice Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y sigue mencionando a los otros discípulos, pero encontramos que Andrés es conocido como el hermano de Pedro, y Pedro va en primer lugar, ¿sí? En Juan 6:8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Y encontramos como el hermano de Simón Pedro, identificado como el hermano de Simón Pedro, como si Pedro fuera más relevante, más importante que Andrés. Pero fue Andrés quien lo llevó a Jesús. Y Pedro es el que tiene, el que escribe las cartas. Pedro es el que forma el círculo más íntimo de Jesús. Pedro es el que sobresale, pero fue Andrés que lo llevó, ¿no? Y también algo que encontramos es la actitud, ¿sí?, de Andrés, ¿sí?, quien ha tenido un corazón, dice, de un verdadero evangelista, un corazón generoso al llevar a su hermano a Jesús. Y aquí encontramos una actitud de Andrés en Juan 6, 5, 9. En Juan 6, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? La actitud que tiene Andrés, ¿sí?, aquí lo encontramos en la alimentación de los 5,000. Es un relato donde vemos una actitud diferente ciertamente a la de Felipe. Felipe hace una pregunta, ¿de dónde compraremos para que coman estos? ¿Sí? Pero ciertamente Jesús estaba probándole, ¿sí? Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Y es cuando interviene Andrés, hermano de Simón Pedro, diciendo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Una buena actitud es determinante cuando se trata de llevar una persona a Cristo, ¿sí? Una buena actitud. En este caso, la actitud de Andrés es positiva, ¿sí? Hay un niño, hay un muchacho que tiene alimentos y es presentarlo a Jesús, es llevarlo a Jesús, aunque se sabe de que es poco, pero es algo con lo cual Jesús va a operar, algo que Jesús va a llevar a la abundancia. Ciertamente, la oración, ciertamente
la multiplicación se produce ahí, ¿sí? Y entonces todos son saciados y hasta sobra alimentos. Entonces es así, cuando tenemos una buena actitud para conducir a las personas a Cristo, y de lo cual todo ser humano necesita, aunque cuando nosotros miramos no haya una solución, en las manos de Dios la persona es transformada, es ilimitado lo que Dios puede hacer con esta vida para beneficiar ciertamente al mundo, a nuestra sociedad, a nuestro entorno, ¿sí? Andrés, por otro lado, es alguien comunicativo, ¿sí? Esto lo vemos en Juan 12. En Juan 12 encontramos otro aspecto, otra característica de este hombre, ¿no? Dice Juan 12:20. Encontramos acá el caso de unos hombres que buscan a Jesús. Dice, había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El relato nos dice, habían ciertos griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Ciertas personas que querían ver a Jesús y fueron a Felipe, y Felipe no supo qué hacer, no supo qué responder, pero se los lleva a Andrés, ¿sí? Y es Andrés quien tiene la respuesta, o sabe qué hacer, y los conduce a ambos a Jesús. Para Andrés es claro que Jesús tiene la respuesta para todo. ¿Qué querían saber estos hombres? ¿O qué dificultad tenían? ¿Sobre qué asunto querían conversar o preguntar? Y Andrés los conduce a Jesús, porque para él Jesús tiene la respuesta. ¿Sí? Y también es para todos. Para los judíos, para los griegos, cualquiera fuese su raza, cualquiera fuese su posición, cualquiera fuese sus creencias, ¿sí? Jesús tiene la respuesta a toda persona. Y vemos que Andrés es un modelo sin igual, un modelo extraordinario para la humanidad, ¿sí? Andrés era un hombre común, como cualquier otra persona. No era un gran personaje, ¿sí? Como los hay, pero era un hombre común y corriente. Ciertamente estaba muy motivado, ¿sí? Había conocido al Salvador, había conocido que Jesús era el Cristo y que ese testimonio debía de difundirse. Muchas personas debían de saber quién era Jesús, ¿sí?
Por lo cual no hay que esperar ser personas extraordinarias para Dios, y de tal manera que empecemos a dar testimonio o a predicar o a enseñar o dar a conocer a Jesucristo, ¿sí? Es algo que podemos hacerlo en nuestro diario vivir, con las actividades que realicemos, ¿sí? Sea en nuestro medio familiar, sea en nuestro medio educativo, laboral o en nuestro vecindario, en nuestro barrio. ¿Sí? Es algo que podemos hacerlo diariamente. No esperemos a ser hombres extraordinarios, que tengamos facilidad de palabra, que hayamos adquirido un gran conocimiento respecto a Dios y a Jesucristo, que hayamos hecho ciertos cursos, ¿sí? O obtenido, ¿no?, ciertos diplomas para hablar de Jesucristo. Cada cristiano que ha tenido un encuentro con Jesucristo puede dar testimonio. Puede decir, he hallado al Salvador, o he recibido a Jesús como mi Salvador. ¿Sí? He sido perdonado. Soy un hijo de Dios por la gracia de Él. ¿Sí? O mi vida he entregado a Jesucristo. Puede darse a conocer lo que Jesucristo ha hecho por él. Cómo ha sido misericordioso con él, ya que estaba destinado a la condenación eterna. Algo que tenemos que considerar: cuando nosotros hablamos que un hombre piadoso habla, da testimonio de Jesucristo, pensamos que los creyentes se reúnen, se congregan, aceptan a Jesucristo por algo especial, pero lo cierto es que son pocas las personas que tienen necesidades especiales y se congregan. Hay pocos que son curiosos, pocos que están por un predicador en especial. Eso me hace recordar a un joven que llegaba a una iglesia. Entraba, tomaba asiento, escuchaba al pastor, terminado ello, se levantaba y se iba. Y así frecuentaba la iglesia, no alternaba conversación alguna con los hermanos. No hacía más en la iglesia, ¿sí? Iba a escuchar al pastor. También son pocos los que le gusta el programa de la iglesia. A veces estamos preocupados en qué programa vamos a presentar, cómo va a ser el programa a desarrollarse un domingo, un culto, ¿no? Y pensamos en una y otra cosa, pero no es eso lo que a la mayoría le gusta. Son pocos también los que fueron alcanzados. Nosotros le damos importancia a la escuela dominical, pero a través de ella son pocos los que han sido alcanzados por Jesucristo, ¿no? Y también pensamos que si hacemos una campaña, ¿sí?, en un lugar espacioso,
en un ambiente grande. Las personas van a aceptar y van a congregarse, pero son pocos también los que participan o llegan a la iglesia a través de una campaña evangelista. Pero sí hay algo que nos sorprende, es que la gran mayoría, un 75% a 90%, son los que están en la iglesia por el hecho de haberse relacionado o haber tenido la influencia de amigos o familiares, ¿sí? Eso es algo sorprendente, algo muy importante que considerar, porque las relaciones son importantes para recibir a Cristo, para quedarse en la iglesia, para asumir un ministerio en la iglesia, ¿sí? Todos podemos realmente hacer una evangelización relacional. Todos podemos hablar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que están en nuestro entorno, y todos podemos hacerlo. Se habla que el 100% de creyentes puede hacer este tipo de evangelización o dar testimonio acerca de Jesucristo. Como dijo el Señor Jesucristo, aquel que fue sanado, de aquel que se echó, dice, espíritus inmundos. ¿Sí? No te quedes. Anda y cuenta a tus familiares, a los tuyos, lo que Cristo ha hecho contigo. ¿Sí? Cuéntale cuán misericordioso Dios ha sido contigo. Eso es algo que todos podemos hacer. Nuestras amistades y conocidos ocasionales ciertamente no lo son. Por alguna razón, Dios nos salvó. Pienso en ello y digo, me salvó porque mi familia debería ser salva, ¿sí? Porque mis amigos deberían ser salvos, porque yo debería ser el instrumento para que ellos conozcan a Jesús. A través de mis labios, ellos deberían de escuchar el mensaje del Evangelio. A través de mis actos, ellos deberían de ver a un hombre cambiado por Dios, a alguien diferente a quien ellos puedan acudir, escuchar, hallar respuesta de parte de Dios para sus vidas. También debemos de ver a estas personas con los ojos que los ve el Señor. Dice el Señor Jesucristo, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dijo, hay que orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, los ve como ovejas sin pastor. Lo ve como hombres y mujeres creados por Él, que han optado por otros caminos, que se han extraviado, que se han perdido. Dice el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Así los ve el Señor, destinados
a condenación, rumbo a la condenación eterna a causa de sus pecados. No hay otra forma sino que escuchen el Evangelio de Jesucristo, que crean que Jesús es el Salvador y lo acepten en sus vidas, que crean en Él. Es como lo ve el Señor, ¿sí? Algo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son nuestras relaciones? Tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, ¿sí? Y todavía se extiende más cuando hablamos de que somos tíos. Como dice, biológicamente pertenecemos a una gran familia. Cuando sacamos cuenta somos, como dice, tíos abuelos. ¿Sí? Hay una relación familiar, ¿no? Con los nietos de nuestros hermanos, que a veces no sabemos ni cómo llamarlos, cuál es nuestra relación familiar, pero comenzamos a contar, a hacer números y hay una gran cantidad de personas que son nuestros familiares. Muy lejanos, pero son nuestros familiares. A ellos podemos hablarles de Jesucristo, ¿no? Comenzar con nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestros primos y hablarles a ellos acerca de Jesucristo. También hacemos algo más, salimos de nuestro entorno geográfico. Hay otras personas que deben de saber, ¿sí? Salimos de nuestro barrio, ¿sí? También hay personas que tienen una vocación como nosotros, personas que trabajan con nosotros, a los cuales podríamos hablarles, relacionarnos con ellos, ¿sí? Los conocemos y también hay a otros con los cuales nos recreamos, ¿sí? Son nuestros espacios, son las personas con quienes nos relacionamos mayormente, ¿sí? Podemos hacer una inversión de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de tal manera que nos relacionemos con hombres y mujeres que necesitan el mensaje del Evangelio, que necesitan relacionarse con Jesucristo, quien los puede perdonar, quien los puede salvar, aquel que los va a limpiar de tal manera que puedan también relacionarse con Dios el Padre. ¿Qué hacemos entonces? A veces somos personas introvertidas, difícil de hacer amigos, difícil de abrir nuestra boca para expresar un testimonio o dar testimonio acerca de Jesucristo. Pero tenemos que salir de eso, ¿sí? Podemos hablar, podemos dar testimonio, podemos alcanzar a las personas. Nuestro amor a ellos nos lleve a abrir nuestros labios, a hacer amistades. Cuando vamos a un centro de recreación, cuando vamos a un centro laboral, es para hablarles de Jesucristo a ellos. Es hablarle
a toda persona que conozcamos. Puede ser en distintos lugares. Puede ser un club, puede ser un centro recreacional, puede ser si vamos de vacaciones a algún lugar, si viajamos a algún lugar, ¿sí? Puede ser si vamos a un centro laboral, a un lugar para trabajar, a una empresa. Son las personas con quien nos vamos a relacionar. Intencionalmente podemos hacerlo, ¿sí? No es casualidad que nos encontremos con ciertas personas. No es casualidad que estemos en un lugar. No es casualidad si Dios nos pone en una posición dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Dios lo hace para ahí dar testimonio acerca de Jesús el Cristo, acerca de Jesús resucitado. ¿Sí? Hagamos amigos, seamos amigos. Como dice una canción por ahí, quiero tener 1.000.000 de amigos. Pero no para no sentirme solo o sentirme acompañado en gran manera, sino para hablarles de Jesucristo. Buscamos una forma, un método de evangelizar, pero este es un gran método. Andrés nos enseña a evangelizar a través de nuestras relaciones. Y esto es un gran método, algo muy productivo. Amamos a las personas que tenemos cerca a nosotros, amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Entonces hablemosle de Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por tu obra en nuestra vida y por tenernos como instrumento para llegar a otros con el mensaje de Jesucristo. Gracias, Padre. Tú eres el que nos limpia, tú eres el que nos da palabras, tú eres el que transforma nuestra vida de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo en la vida de ellos. ¿Qué te necesitan? Que necesitan a Jesucristo, que necesitan que sus pecados sean perdonados, que necesitan que sus mentes sean limpias, que necesitan que sus actos sean aceptos a ti, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por tu obra en sus vidas. Que tu pueblo, tus hijos, den testimonio en el lugar donde se encuentra. Que den testimonio de lo maravilloso que ha sido Jesucristo en sus vidas. La misericordia tuya sobre sus vidas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Recordamos y damos gracias al Señor por su obra en nuestra vida. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor